Profe, se Eh, me han quedado los videos de las clases anteriores. ay, sí, no. Sí, sí, Profe, ¿ya tienes ya el se ve. resultado de los No te los he parciales? enviado. Bien, entonces estratificamos a los estudiantes de la JUNTES por departamentos, o sea, por carreras donde ellos trabajan. Entonces dice más abajo en la diapositiva dice lo siguiente. El muestreo aleatorio estratificado es aquel que se divide la población, o sea, toda nuestra población, el N mayúscula, en elementos, en L subpoblaciones. Entonces vamos a tener L subpoblaciones. Cada una de las N sub L elementos, ¿dónde? ¿Quién viene a ser N1? Pues el tamaño de la primera población, de la primera subpoblación. N2, el tamaño de la segunda subpoblación. Y N sub L viene a ser el tamaño de la Lésima subpoblación. Es decir, N1, tamaño del primer estrato. N2, tamaño del segundo estrato. Y en L, el tamaño del Lésimo estrato. ¿Estamos todos ahí? Entonces tenemos nuestra población partida en L subconjuntos. Ellos, L como tal, esos L subconjuntos como tal, conforman a toda nuestra población. Y cada uno de esos subpoblaciones, pues tiene desde luego un conjunto, ¿no? Un tamaño. Dice, estas subpoblaciones reciben el nombre de estratos y no deben traslaparse. Eso quiere decir que un elemento o pertenece a un estrato y ya, no puede pertenecer a dos estratos o más de dos estratos, solamente debe estar ubicado en uno. Y dice que los estratos entre sí deben tener características diferentes respecto a la variable que se debe estudiar. Por ejemplo, los de contaduría, los de administración y así sucesivamente. Si lo dividimos por regiones, podría ser pues por las características, las costumbres, lo que identifica cada región. ¿Estamos todos ahí? ¿O alguien tiene dudas? Si alguien tiene dudas, prende su micrófono y charlamos. Bien, leamos la siguiente presentación. Dice que algunas poblaciones los estratos se presentan en forma natural, tal como es el caso de los estudios de carácter social, espacial o económico. Las ventajas del muestreo estratificado respecto al muestreo aleatorio simple son tanto mayores cuanto más diferentes sean los estratos entre sí y más homogéneos sean internamente. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que si yo tengo una población que se puede estratificar y resulta que no decido hacer un muestreo por estratos, por ejemplo, cuando se hacen las encuestas de, 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 digamos, de intención de voto, uno debería hacer un muestreo estratificado. Y ese estratificado deberían ser cada uno de los departamentos, lo estratificaríamos para tener una muestra real y de cada muestra deberíamos de sacar de cada estrato, es decir, de cada departamento deberíamos de sacar una muestra. ¿Estamos en eso? Cuando no se hace de esa manera, pues tenemos ahí el inconveniente de que puede ser que la mayoría de nuestra muestra salga de 2 o 3 departamentos y no salga de toda la población completa. ¿Claro para todos eso? Entonces, la importancia de hacer un muestreo por estratificado es que nosotros podemos tener elementos de cada uno de los estratos que se supone que como tal forman a toda nuestra población y que son características importantes en nuestra variable. Y era lo que comentaba el compañero. Si, por ejemplo, queremos saber cuánto es el ingreso promedio o cuánto paga un promedio de un colombiano en el recibo de la luz. Entonces nosotros no podemos sacar un muestreo aleatorio simple así como así porque puede ser que salgan solamente personas que estén en el estrato 1 o en el estrato 2. O puede ser que nuestra población salga la mayoría que esté en estrato 5, 6 o 7. Entonces no estamos teniendo elementos, por ejemplo, del estrato 3, del estrato 4 y del estrato 5. Entonces, el muestreo aleatorio estratificado, a diferencia del muestreo aleatorio simple, es que aquí se comete menor error y se tiene una representación más real de lo que es nuestra población. ¿Estamos todos ahí? Bueno, parece que sí, hay el niño. Seguimos. Todos me están escuchando bien, ¿verdad? Es que ahorita tuve fallas con la red.
¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profesor. Correctamente. Sí, profe, bien. Ah, ok. Es que me siento ahí como hablando solo a veces, entonces no sé si vamos bien o no. Bueno, muchachos, entonces ya dijimos, hay una ventaja grandísima de un muestreo estratificado totalmente con el muestreo aleatorio simple. Si pudiéramos hacer siempre muestreo estratificado sería muchísimo mejor. Les recuerdo que el muestreo aleatorio simple no se estratificaba a nadie. ¿Qué pasa en el muestreo aleatorio simple? Todos tenían la misma probabilidad de ser elegidos, todos. Pero sucede que por ser un muestreo puede que uno no toque todas las subpoblaciones que se pueden tocar con un muestreo estratificado. Bien, seguimos acá. Vamos con la cuarta presentación, dice, notación. La población consta, o sea, toda la población consta de n mayúscula de elementos y está dividida en L mayúscula de estratos. Ahora vamos a hacer unas pequeñas notaciones que van a ser muy importantes acá para nuestras ecuaciones y lo que vamos a hacer. El subíndice, ahí me faltó una I. El subíndice H denota el estrato y denota la unidad dentro de cada estrato. Entonces nuestro H va a ir desde 1 hasta L. Entonces empezamos con las simbologías que tenemos acá. N mayúscula significa número de unidades en el estrato H. N minúscula de H significa el número de muestras, el número de unidades en la muestra H. Los Y sub H sub I van a significar los valores que nosotros vamos a tener en cada uno de los estratos. ¿Estamos en esas tres notaciones, jóvenes? NH mayúscula van a ser los tamaños. Por ejemplo, si nosotros dividimos a Colombia por departamentos, digamos que el primer departamento es Santander. Entonces, N1 va a ser la cantidad, N1 mayúscula va a ser la cantidad de habitantes que nosotros tengamos en Santander. Y N1 minúscula va a ser la muestra de elementos que nosotros vamos a sacar en Santander. Y Y sub H sub I va a significar lo que, pues la variable de nosotros de interés. Si es intención de votos, pues va a ser sí, no y así sucesivamente. Pero va a ser de Santander. Vamos con estas notaciones que vienen ahí. WH va a significar la ponderación de cada estrato. Esa WH va a ser la división entre el tamaño de cada estrato y el tamaño de la población. Entonces lo que hacemos para hallar los WH va a ser dividir la población, el tamaño de la población de cada estrato dividido en la población total. ¿Claro para todos? ¿Preguntas? ¿Aló, aló, aló? ¿Sí vamos todos ahí? Profe, ¿lo puede volver a repetir, porfa? Claro que sí. ¿Cómo, perdón? Está muy enredado, es así. Un ejemplo. Bueno, sí, es que es la parte de las notaciones, pero pues aquí es solamente cómo vamos a enunciar las variables, cómo vamos a enunciarlo esto. Entonces, N mayúscula de H va a ser el tamaño de la población de cada estrato. Se supone que nosotros tenemos se supone que nosotros tenemos unos estratos y esos estratos nosotros los vamos a dividir en L, perdón, nosotros tenemos una población y esa población la vamos a dividir en L estratos. N sub H le estoy diciendo que es el número de unidades en cada estrato, del estrato como tal. N sub H minúscula va a ser el número de unidades de ese estrato, pero de la muestra que nosotros saquemos. Y W sub H va a ser la división entre el tamaño de cada estrato dividido en el tamaño de la población completa. Nos saltamos a la parte donde dice Y barra sub H. Aquí es la media normal, muchachos. Sacamos la media para cada estrato. Es decir, que ¿cuántas medias vamos a tener? 32. 32. Entonces estamos hablando de departamentos, ¿no? Ah, bueno, de departamentos tendría 32 medias, sí. Pero si, pues, en una población como tal, pues iría, y si tenemos L estratos, pues iríamos a tener L medias.
Si nuestra población, por ejemplo, contiene 3 estratos, pues iríamos a tener la media del primer estrato, la media del segundo estrato y la media del tercer estrato. ¿Sí estamos todos? Bien. ¿Cómo sacamos la varianza, muchachos? Lo mismo que venimos haciendo. Esta fórmula que vemos aquí que dice cuasivarianza muestral es la misma que venimos trabajando, pero ya nosotros utilizamos otra ecuación que es idéntica a esta de acá. Calculamos entonces igual, así como a cada estrato le sacamos la media, también le vamos a sacar su varianza. Entonces voy a tener L medias y vamos a tener también L varianzas. Y esta es la media poblacional. Ahora, resulta que nosotros aquí estamos haciéndole las medias a cada uno de nuestros estratos, pero a nosotros como tal no nos interesa la media de cada estrato. A nosotros nos interesa saber cuál es la media total de nuestra población, no la media de cada estrato, porque la media de cada estrato, pues sí, la podemos conocer, pero nosotros queremos saber es qué pasa a nivel de toda la población y no qué pasa a nivel de cada uno de esos estratos. ¿Estamos ahí? Entonces miremos la presentación que viene ahí. Dice, media poblacional. Si en cada estrato llevarra su H es el estimador insesgado de mu su H, es decir, es el estimador de la media de cada estrato, entonces Y barra de ST significa la media del muestreo estratificado. Y dice que es un estimador de la media poblacional. Entonces, yo tengo, escúcheme acá muchachos, esta parte es muy importante. Si tengo 3 estratos, voy a tener 3 medias. Pero yo necesito saber cuál es la media de toda mi población. Y a esa media de toda mi población, a la media del estrato 1 lo llamo Y barra 1. A la media del estrato 2 lo llamamos Y barra 2. A la media del estrato 3 la llamamos Y barra 3. Pero ahora, ¿cómo hallo mi media muestral de esas 3 poblaciones? Es la fórmula que les aparezco aquí chuleadita. Entonces dice, la media de toda mi población, de toda mi muestra, va a ser igual a la sumatoria desde WH por Y barra de H. Es decir, voy a multiplicar ese W que veíamos anteriormente por la media de cada estrato. ¿Dicho? Les recuerdo que era WH. WH era la división entre el tamaño del estrato sobre el tamaño de la población. Si tengo 3 medias, voy a tener también 3 Ws y cada uno se va a multiplicar respectivamente con él. Miremos acá la ecuación y verá qué dice. O sea, W1 lo voy a multiplicar por Y barra 1, más W2 lo voy a multiplicar por Y barra 2, más W3 lo vamos a multiplicar por Y barra 3. Y ahí vamos a obtener la media de la media de toda mi población, de toda mi muestra. Ahorita con un ejemplito creo que aclaramos muchas más dudas de eso. Y aquí, pues, de esta manera calculamos la última ecuación. Yo creo que el resto omitámoslas. Tengamos en cuenta las dos que le chulié. La de la Y barra ST y la varianza de Y barra ST. Y aquí viene una fórmula que no es nada del otro mundo. 1 sobre N mayúscula. ¿Quién es N mayúscula, muchachos? La población. El tamaño de nuestra población. Estratos. La población completa. El tamaño de nuestra población. Aquí dice que va una sumatoria desde 1 hasta el número de estratos. Si tengo 4 estratos, pues va a ir una sumatoria desde 1 hasta 4. ¿Y a quiénes vamos a multiplicar? Por ejemplo, voy a multiplicar el tamaño de mi primer estrato por el tamaño del primer estrato menos el tamaño de la muestra que sacamos en ese estrato. Y lo multiplicamos por la varianza de ese estrato dividido en el tamaño de ese estrato. Vamos con una fórmula porque esta vaina suena así como muy complicada. Con un ejemplo, ¿les parece? Sí, señor. ¿O seguimos ahí? Sí, profe, mejor. Sí, Bueno, porfa, porque... de nada. Vamos a saltarnos esta presentación y vamos acá. Vamos a ir avanzando. Quiero que cada uno lea el ejercicio que está ahí.
Hagamos la actividad de leer. ¿Listo? ¿Lo leímos? Bien, ¿cuánto va? ¿Sí, muchachos? Sí. Profe, Bien, ¿cuánto vale L para nosotros? N, L. N, L. 3. L3. Vamos escribiéndolo ahí mismo. Solución del ejemplo del ejemplo diapositiva número 7. Vamos a irlo resolviendo y vamos ahí mismo haciendo. ¿qué? Entonces, Uno, L en este caso vale 3. Bien, porque la cantidad de estratos. Ok. claro. Hicimos cuántos estratos. Este es un estudio para ver. ¿Quién es nuestra variable acá, jóvenes? ¿Quién es nuestro Y? ¿Quién es nuestro Y? los estratos, ¿Cuál es la variable aquí de interés? Energía. ¿El consumo de energía, profe? La tarifa. La tarifa del servicio de energía. Sí, señor. Ok. ¿Sí estamos? Ese es nuestro Y. Vamos escribiendo, ¿no? Estamos haciendo la actividad de escribir. Y, o sea, nuestra variable es la tarifa del servicio de energía. L en nuestro caso. ¿Cuánto vale L en nuestro caso? Vale 3, ¿no? 3. Ajá. Le voy a ir escribiendo acá. L mayúscula igual a 3. Bien. ¿Cuánto vale N1, muchachos? N1 mayúscula. 25.000. 25.000. Ese es el tamaño de nuestro primer estrato. ¿Cuánto vale N2 mayúscula? 15, 15.000. Lo vamos describiendo ahí. Muy bien. ¿Y cuánto vale N3? 10. 10.000. 10.000. Estamos ahí en el chat, le estoy escribiendo eso. Bien. Entonces tenemos eso, es lo que nos dan acá. Ah, falta el N mayúscula. ¿Cuánto vale nuestro N mayúscula, muchachos? La suma de los 50.000. 50.000. 50.000. ¿Ya nos estamos ubicando en las ecuaciones pasadas? Entonces, tenemos 3 estratos, pues desde luego vamos a tener 3 tamaños poblacionales, subpoblacionales, perdón, N1, N2 y N3 mayúscula, y un N mayúscula que sale de sumar 25.000 más 15.000 más 10.000 y eso nos da el 50.000. ¿Sí estamos ahí? Ahora, Señor. revisemos el ejercicio y dígame en cuánto vale N1 minúscula, cuánto vale N2 y cuánto vale N3 minúsculas. Profe, qué pena, ¿a qué hace referencia la letra Y minúscula? Y es la variable. Y es la variable. lo que estudiamos. Y es la variable. Nuestra variable de interés. Y L. L es el número de estratos. Ya dijimos que era 3. La cantidad de estratos.
¿Cuánto vale n minúscula, muchachos? ¿Nadie? 10. ¿Qué es n minúscula? Es La el tamaño muestra. de nuestra muestra. Pues eso lo En este miramos caso en la serían 10. basecita de datos. ¿Cuántos datos tenemos para n minúscula? N1 10. minúscula. 20. 10 para cada uno. El estrato 1 Ah, tiene perdón. más. 20 para el estrato 1 Ok, sí, muy 20 bien. para el estrato 1. y 10 para los otros dos. N1 vale entonces ¿cuánto? 20. 20. N2 vale 10. Y N3 vale 10. Vámonos, me van preguntando si vamos hasta ahí. Profe, me Pero esas son perdí. minúsculas, ¿Cómo, ¿cierto? cómo sacaron n minúscula? ¿Quién le dice a la compañera? Contando En- los datos que nos dieron en el Dependiendo del cuadro que está ahí. En el estrato Sí, eso 1 nos sale dicen que son despacio. 20, en el estrato 2, 10 y en el 3, 10. Hay 20 datos en el estrato 1, 10 datos en el estrato 2 y 10 en el estrato. Entonces, listo. ¿Tenemos ahí? Bien, muchachos. Vamos entonces a dar lápiz. Ya tenemos los n mayúsculas, ya tenemos los n minúsculas, ya tenemos la cantidad de estratos, que son 3. Ya tenemos nuestro tamaño de población. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a calcular y/1, vamos a calcular y/2 y vamos a calcular y/3. Es decir, vamos a calcular esos promedios de los que hablábamos por acá en esta ecuación que les mostraba. Esto de acá donde dice y/h. Vamos a calcular las 3 medias. Ay, se me va a cortar esto. Ahí tienen la tarea. Mientras, si se nos cortan, están trabajando en eso. ¿Sí estamos lo que tenemos que hacer? El promedio en cada uno de esos O estratos. sea, sumamos los Sí, pero no datos entiendo y casi los los datos, dividimos profe. en el número de datos, profe. No, Ah, ahí ya sí se los había quitado de la presentación. Perdón. ¿Yo no les envié este archivo? Sí. Sí, profe, sí lo envió. Ah, ok. Sí, pero estamos concentrados acá, entonces es como que más fácil así, porque si uno comienza a mirar, quitar y poner, quitar, entonces pierde uno el hilo. Listo, listo. Sí, en el primer, el y/1, pues sumamos todos esos 20 datos y dividimos en 20, ¿no? Lo mismo en el estrato 2, sumamos los 10 y dividimos en 10. Y en el estrato 3, sumamos los 10 y dividimos en 3, en 10. Ah, ok. Me pregunto, ¿sumamos N1 todos los, y lo dividimos en 10? En el primero y/1, no, el primero son 20 datos. Entonces sumas esos 20 y divides en 20. El y/2, divides esos 10 del estrato 2, ¿no? Sí. Y divides en 10. Cantidad de datos. Ah, ok. Listo, perfecto. O sea, la división de todos da 1. 32,1 me da el primero. ¿Cuánto? 32,1. Sí, a mí también me da 32,1. También. Ah, ok, bien. Muy bien. ¿Cuánto le da el segundo? 81. ¿Cuánto? 81. 81. Sí. Muy ¿No? cerca. Espera.
da 81. Ochenta y uno. 81. ¿Cuánto da Y2? 81. 81. Y el 3 medio, 128,5. Muchachos, si se corta esto, calculan la varianza. 128. 128.5. Sí. Sí, 128.5. 128. Entonces, ¿es así o se aproxima? No, así. Así. Listo. Y ahora Listo, se y ahora. despeja la fórmula. No, todavía no vamos con fórmulas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la varianza en cada uno de esos estratos. Bueno, ¿Cuál? esa. Dígala. Arriba la de la media muestral, ¿no? Estoy La dando media el primer muestral. testigo. Profe, muéstrala, hagan el favor. ¿Qué? La fórmula. ¿De la varianza? La que calculamos. La media Ay. muestral, listo. Ah, Gracias, profe. esa le dan. Es que no la tengo acá. Es que la que aparece acá es más diferente. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la varianza? Sumamos esos datos elevados al cuadrado, dividimos ¿la en que el hicimos la total vez de pasada? datos y le restamos el promedio al cuadrado. La que hicimos la vez pasada, pero entonces con cada estrato. ¿Sí? Sí, con cada Ok. estrato. Exacto. Es decir, vamos a tener 3 varianzas. Revisemos la Listo. fórmula de la pasada porque creo que esa la tienen ustedes. Por acá yo Sí. tengo la diapositiva donde tengo es... La ecuación es la de y barra menos z alfa medios. ¿Cómo? Es la del intervalo de confianza. No, la varianza. Estamos calculando la varianza. Déjeme a ver si por acá está. A S al cuadrado. A ver. Esta formulita que tenemos acá, muchachos. ¿Les aparece la presentación? No, profe. ¿No? Todavía seguimos en el estrato 1, 2 y 3. Ah, ok. Déjeme entonces a ver si se la puedo escribir. Ya sé cuál es esto. Se suman todos los del primer estrato
O sea, se suman, no, perdón, cada número, por ejemplo, 29 al cuadrado más 32 al cuadrado más 27 al cuadrado, así sucesivamente. Eso se divide en 20 y se le resta lo del promedio. El promedio tiene que estar elevado al cuadrado. Sí, exacto. Esa sí es. Sí. En los ejercicios anteriores cada dato se eleva al cuadrado, o sea, tenemos que elevar al cuadrado cada dato. Cada dato. Profe, ¿el dato puede dar negativo? No. ¿Cómo, perdón? ¿El No, dato ¿les puede dar puede dar negativo? negativo? No, ¿No? no. A mí también me dio negativo. A mí me dio 109.44. ¿Le dio negativo? ¿Sí les aparece lo que estoy escribiendo o no? Sí, profe. Bien, eso que les acabé de escribir es la fórmula de la varianza, ¿no? Muy bien,